De acuerdo al sílabo que estamos siguiendo de esta asignatura, el siguiente tema que tenemos que ver es listas doblemente enlazadas, ¿sí? En la semana anterior vimos las listas enlazadas simples y ahorita vamos a ver las doblemente enlazadas. Entonces, básicamente debería ser lo mismo aumentado algo, que es lo que en realidad es, ¿sí? Entonces vamos a empezar, ¿sí? De manera muy especial, en caso de que algo no se entienda, usted ya sabe, me coge y me pregunta y listo. Entonces vamos a empezar. Listas doblemente enlazadas, ¿sí? Eh, parte diciendo que son estructuras de datos semejantes a las listas enlazadas simples. Pues como les dije, ¿no? Si son doblemente enlazadas y vimos las enlazadas simples, debe ser porque hay dos enlaces, o sea, solo deduciendo del nombre, ¿no es cierto? Entonces dice, en relación a las listas enlazadas simples, el enlace entre los elementos se hace gracias a dos punteros, uno que apunta hacia el elemento anterior y otro que apunta hacia el elemento siguiente, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? En las listas enlazadas simples, nosotros vimos que había un solo puntero, es decir, en un nodo apuntaba al siguiente, y ese siguiente apuntaba al siguiente, y así sucesivamente. Es decir, haciéndolo referencia a una calle, a una avenida, es como que solo tenía una vía, ¿no? Es decir, el primero se enlazaba con el segundo con el tercero, y listo. Sin embargo, de acuerdo a lo que está en la diapositiva, usted puede observar que ahora tiene dos punteros. Uno que apunta al elemento siguiente y hay otro puntero u otro enlace que apunta al nodo anterior. Y de ahí viene el concepto de doblemente enlazada. Y haciendo una referencia a una avenida, podemos decir que estas listas doblemente enlazadas tienen un camino de ida y un camino de regreso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que un nodo en una lista doblemente enlazada está conectada al siguiente elemento y también está conectada al anterior, ¿sí? Aparte de eso, nos dice que la asignación de memoria es hecha al momento de la ejecución, es decir, no es como los arreglos, ¿no? Esto sucede en las dos listas simples, ¿no? No es como los arreglos que defines la dimensión, ya sabemos qué espacio de memoria tiene reservado. Aquí no. Aquí, mientras tú vas añadiendo nodos, se sigue incrementando el espacio de memoria. Eso es lo que va diciendo, ¿no? Entonces, miren, viendo el gráfico que está en la parte inferior de la diapositiva, podemos observar que el formato estándar de una lista doblemente enlazada es la que está ahí. Si usted se da cuenta, el nodo, que es el rectángulo, está dividido en tres partes. Una parte izquierda, una parte central y una parte derecha. Si ustedes observan, en la parte intermedia está el dato, es decir, la información, que puede ser un número, una palabra, ¿sí? O cualquier tipo de dato primitivo. Y tenemos que en el lado derecho nace un enlace que va al elemento siguiente. Y en el lado izquierdo nace un enlace que va al elemento anterior. Entonces, mire, es por eso que es doblemente enlazada, porque cada nodo tiene dos enlaces. Repito, uno que obviamente hace referencia al nodo siguiente y el otro que hace referencia al nodo anterior. Al igual que las listas simples, podemos observar que tiene su inicio y su fin en un espacio vacío, ¿sí? Es decir, el primer elemento, un enlace apunta hacia el segundo elemento, pero el que hacia el anterior apunta nulo. Y lo mismo es con el último elemento. El enlace del anterior se enlaza al penúltimo y el que va al siguiente a nulo. Entonces ahí estamos especificando cuál es el primero y cuál es el último elemento de esta lista doblemente enlazada. Entonces, a breves rasgos, una lista doblemente enlazada se da cuando el nodo está compuesto de tres partes importantes, el de la información, el del puntero siguiente y el del puntero anterior. Preguntas hasta ahí, Nicolás.
No, profe, sin preguntas. Seguimos. Entonces, mire, cada elemento, ¿sí?, actúa como un nodo que consta de 3 valores, lo que les estaba comentando ahorita, ¿sí? En inglés tenemos el previous element, el next element y el value. En español, el elemento previo, el elemento siguiente y el valor, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice? Mire, que el previous element almacena la dirección del elemento anterior. Si nosotros hacemos caso a lo que está en la diapositiva, ¿sí?, el previous element sería este de aquí. Este es el previous element. ¿Por qué? Porque es el que almacena la dirección del elemento anterior. Si usted observa, de aquí nace la flechita que se dirige al nodo anterior. Luego, el next element, en cambio, almacena la dirección del elemento siguiente. Misma historia. Si usted observa, el next element estaría almacenado aquí. Y como usted observa, es de donde nace el enlace para el nodo que está en la posición siguiente. Y por último, tenemos el value, que es el valor, ¿sí?, que es la parte que se encarga de almacenar los datos reales del nodo. En este caso, este sería el value, ¿no?, donde se almacena la información. En este caso, un string que tiene nombres, ¿sí? Ahora, para acceder a un elemento de la lista, se puede recorrer en ambos sentidos, algo que no sucedía en una lista simple. Cuando nosotros hablamos de lista simple, hablamos de una sola dirección. Si queremos leer un elemento, tenemos que iniciar desde el primero, ¿sí?, y dirigirnos hasta el quinto. Sin embargo, en la lista doblemente enlazada, nosotros podemos hacer de 2 formas, ¿no? La primera, que es comenzar por el inicio, ¿sí? Y el puntero va a permitir que nos vayamos desplazando hacia la derecha, es decir, desde el primero al segundo, al tercero, al cuarto y así sucesivamente. Pero nosotros también podríamos codificar los métodos para recorrer la lista doblemente enlazada desde el final. Es decir, si tenemos una lista enlazada de 10 elementos, podríamos empezar desde el 10 e ir bajando hacia el 9, hacia el 8, hacia el 7, hacia el 6 y así sucesivamente. Entonces, esa es la ventaja de esta lista doblemente enlazada, ¿no? Para buscar, recorrer o imprimir o insertar elementos, nosotros podemos hacerlo, tanto por el inicio como por el fin. Porque, repito, tenemos una doble vía de ejecución. Preguntas hasta ahí, Sebastián. No, profe. Bueno, solo es una duda, pero es que siento que tal vez el nodo no va a consumir mucha memoria porque ahora va a estar como dos referencias en un nodo, porque ya va a estar el elemento anterior y el siguiente. Lo que pasa es que el espacio de memoria va a ser el mismo. Lo único que pasa es que en vez de dividirse en 2, se va a dividir en 3. Dime, Emil. Ya. Seguiría siendo una lista doblemente enlazada si es que, por ejemplo, en el que dice Diego, el anterior apuntara a Pedro en vez de a Juan. ¿En qué sentido? ¿Si eliminamos a Juan o si Juan sigue ahí? No, Juan sigue ahí, pero el anterior en vez de ser Juan es Pedro. Apunta al doble atrás. No, porque la cuestión de una lista es que son elementos continuos, ¿no? Entonces, el primero se relaciona con el segundo y el segundo con el tercero. Entonces, en el momento de que hablamos de una lista doblemente enlazada, decimos que el segundo se relaciona con el tercero y con el primero por esta condición, pero no podemos decir que el tercero se relaciona con el primero. A no Ok, ser que estemos hablando de una lista circular, que es lo que viene después. Ahí sí hay como que unos saltos en las posiciones, ¿de acuerdo? Pero en la ya, doblemente enlazada tienen que estar juntos para tener esa relación, con esos, las flechas que representan como unos brazos en los que se unen, ¿de acuerdo? ya. Gracias, profe. Ya. ¿Alguna otra inquietud más? Ya. Continuamos entonces. Ya. Listo.
Las listas enlazadas simples tenían tres características. En este sentido, nosotros vamos a tener solamente dos. La primera, ¿no? Como cada nodo tiene punteros que apuntan a los nodos anterior y siguiente, la lista enlazada pues se puede recorrer fácilmente en dirección hacia adelante y hacia atrás. Ya explicaba hace rato, ¿no? Como tenemos como que un camino de ida y vuelta, nosotros tenemos esa posibilidad de irnos hacia la derecha recorriendo la lista o de derecha a izquierda. Entonces, algo que no tenemos con la lista simple. Ejemplo, nosotros queremos encontrar, describir o ver el décimo elemento. ¿Sí? En una lista simple tenemos que atravesar por los 9 espacios anteriores y de ahí recién analizar el décimo. En la enlazada, sabiendo que la lista tiene 10 elementos, yo podría empezar por el final. Y listo. Un proceso más rápido. Entonces, esa es la primera ventaja o la característica principal de utilizar una lista doblemente enlazada. Segunda característica, de manera similar, dice, para la operación de eliminación, ya que tenemos punteros anteriores y siguientes. Esto quiere decir que la eliminación, perdón, es más fácil y que no se necesita recorrer toda la lista para encontrar el nodo anterior, como en el caso de la lista enlazada individualmente. Lógico, ¿sí? Si nosotros al momento de eliminar algo en la lista simple para encontrar el anterior, la lista tiene que volver a repetirse hasta encontrar el anterior. ¿Sí? Porque no hay camino de reversa. Cuando nosotros hablamos de eliminación, yo les dije que el segundo, si queremos eliminar el tercero, el segundo tiene que hacer referencia al cuarto. Pero para encontrar el que está antes, ¿qué tiene que hacer el código? Volver a recorrer toda la lista hasta encontrar otra vez delante. ¿Sí? En este tipo de listas no hace falta eso, porque tenemos el doble camino. Si yo quiero eliminar el tercero sabe que el anterior es del segundo y que el siguiente es del cuarto. Entonces, no hay problema, no hay que hacer una doble ejecución, sino simplemente como tenemos ese doble brazo de conexión, la estructura sabe cuál es su anterior, cuál es su siguiente y es más fácil eliminar. ¿De acuerdo? Entonces, estas son quizás las dos características principales de las listas doblemente enlazadas, ¿no? Entonces, viendo el gráfico que está en la parte inferior, que es nuevamente un gráfico de una lista doblemente enlazada, podemos ver, miren, que siempre el primer elemento, el anterior es nulo. Eso me va a indicar que ese dato que está ahí es el primer elemento de mi lista doblemente enlazada. ¿Sí? Podemos ver que está dividida en las tres partes de las que estábamos hablando, ¿no? Por un lado está el enlace hacia el nodo anterior, el enlace hacia el nodo siguiente y el dato como tal, ¿sí? ¿Qué significa eso, jóvenes? Que el enlace del nodo anterior va con el siguiente y ¿cómo es? Va con el anterior. ¿De acuerdo? Y eso se va respetando secuencialmente hasta que llegas al último elemento, ¿sí? Que viene a ser el que en el enlace siguiente direcciona a null. Lo que le indica a la estructura de control que ese es el último elemento y que ese es el final de mi lista doblemente enlazada. ¿Sí? Entonces, repito, los límites en una lista doblemente enlazada van a darse o van a definirse porque el primer elemento en su enlace anterior apunta hacia null, mientras que en el último, el enlace hacia el siguiente apunta también hacia null. Y de esa manera podemos observar que el inicio y el fin de esa lista doblemente enlazada se rige de esa manera, ¿sí? Entonces, no sé si hasta ahí hay alguna pregunta. Fátima. No, Inge, todo está claro. Ya. Regálenme 2 segunditos, por favor, ¿sí? Sean amables, que acaba de pasar algo aquí en mi casita, ¿ya? Por favor, denme 2 segundos.
Mil disculpas, jóvenes. Entonces, esa es las características principales de una lista doblemente enlazada, ¿no? Entonces, tener siempre presente que la diferencia fundamental entre lo que vimos la semana anterior y lo que vamos a ver esta semana es ese doble enlace, ¿no? Esa relación que tiene un nodo con su elemento siguiente y con su elemento anterior, ¿de acuerdo? Dicho esto, vamos a pasar ya a lo que son las operaciones básicas, que básicamente son las mismas, ¿no? Cómo declarar el nodo, la estructura del nodo, luego cómo inicializar o cómo crear una lista doblemente enlazada, y tenemos insertar, imprimir, buscar, modificar y eliminar. Sin embargo, al ser una lista doblemente enlazada, nosotros vamos a tener en algunas operaciones básicas dos métodos, porque como les dije, nosotros vamos a poder verificar o leer la información de una lista, ya sea desde el inicio o desde el final. Eso implica que nosotros tendríamos como que dos formas de hacer cada actividad, ¿sí? Entonces, por cada operación, dependiendo de la dificultad, haremos dos métodos. Lo que significa que a diferencia de las listas simples, pues vamos a tener más código que realizar, ¿de acuerdo? Pero las operaciones son básicamente las mismas. El día de mañana veremos lo que son ordenamiento, que esto sí lo voy a dar yo, no lo voy a mandar a consultar, y con eso prácticamente estaríamos finalizando esto, ¿sí? Con objetos no vamos a trabajar porque es casi lo mismo, ¿no? Ya con listas simples vimos objetos, con las listas simples de doblemente enlazadas es lo mismo. Ya di con listas simples objetos, ahora voy a ver ordenamiento con listas doblemente enlazadas. Entonces, vamos a tratar de ir como que mezclando de tal forma que vayamos llenando vacíos en caso de que alguien haya tenido algún inconveniente con el ordenamiento. ¿De acuerdo? Listo, entonces vamos a empezar el código. No sé, Emily, si hay alguna pregunta respecto a la conceptualización de lo que son las listas doblemente enlazadas. Si hay alguna pregunta, y si no, pues empezamos a hacer el código. Todo claro, Inge. Ya. Perfecto, jóvenes. Entonces, vamos a empezar, ¿sí? Igual que la semana anterior, iremos avanzando de a poco, tratando de ir construyendo los métodos necesarios para ir cumpliendo cada una de las operaciones básicas. Entonces, igual, en caso de que algo no se entienda, hay alguna inquietud, no se olvide, enciende el micrófono, hace la pregunta y así seguimos avanzando. ¿De acuerdo? Entonces, listo, vamos a empezar, ¿sí? Entonces, abrimos el NetBeans, jóvenes. Listo. Sebastián, ¿se observa el NetBeans? Sí, sí, Ya, profe. ya, perfecto. Entonces, vamos a empezar. He creado un proyecto que, como ustedes pueden observar, se denomina listas doblemente enlazadas. Como estoy trabajando en NetBeans, pues es la que va a tener mi método main, la que me va a permitir ejecutar los métodos que vamos a elaborar el día de hoy. Y vamos a crear dos clases más, ¿sí? La primera, que se va a llamar nodo, ustedes ya saben, la que nos va a permitir ir insertando la información, y una tercera clase que se llame lista doble, ¿sí? Que es donde vamos a escribir los métodos para insertar, mostrar y todos los métodos que vamos a ir codificando, ¿sí? Entonces, creamos un proyecto, repito, en mi caso le he puesto listas doblemente enlazadas. Al usar el NetBeans, me crea automáticamente el método main, que es el que voy a utilizar para ejecutar los métodos. Creo una clase que se denomina nodo, que es la que me va a permitir definir la estructura de los nodos, y he creado una clase que se denomina lista doble, donde voy a ir creando cada uno de los métodos, ¿sí? Ahora, profe, ¿se podría hacer en esta clase todo? Obvio. Lo único que tendría que hacer es crear dos clases aquí en esta interfaz, ¿no? Pero siento yo que es más fácil aprender cuando se tienen las cosas separadas, ¿sí? Hay personas a las que les gusta tener todo en un solo archivo, perfecto, ¿sí? Pero pienso yo que es mejor ir como que separando las cosas, ¿de acuerdo?
Listo, entonces, Alexander Chicango, ¿puedo empezar? Sí, Inge. Ya, perfecto, entonces vamos a empezar. Primero, vamos a la clase nodo, ¿sí? Es decir, vamos a definir la estructura del nodo como tal, ¿sí? Entonces, vamos primero a definir la información. En este caso, yo voy a decir que la información que va a tener esta lista es dobles, ¿sí? Parece que la semana anterior trabajé con enteros, el día de hoy voy a trabajar con decimales. Y para listas circulares voy a trabajar con strings y así he de ir variando un poco, ¿sí? Usted sabe que a la final, sea cual sea el tipo de dato, tendría que funcionar. Entonces, he definido el valor, es decir, el tipo de información que va a almacenar cada nodo. En este caso, al poner doble, usted sabe que voy a trabajar con números décimos. Luego, voy a crear dos nodos, jóvenes. El primero, que haga referencia al enlace siguiente. Y luego voy a crear otro que se denomine anterior, ¿sí? Entonces, miren, de esta forma, yo estoy definiendo que los nodos con los que voy a trabajar tengan el valor siguiente, bueno, el enlace hacia el siguiente y el enlace hacia el anterior, ¿sí? Y de esa forma termino la implementación de mi clase nodo. Profe, por si acaso hay cómo hacer un constructor. Sí, ustedes ya vieron que para trabajar con objetos hicimos constructores. Si usted quisiera, podría trabajar con un constructor. Sin embargo, para mí en la codificación, cuando es solo de datos primitivos, es más fácil manejarme de esta forma. Repito, si usted quiere crear el constructor, los getters y los headers, cuestión suya. Sin embargo, yo pienso que cuando trabajamos con objetos, ahí sí es más óptimo tener métodos get and set. Cuando trabajamos con un dato de tipo primitivo, yo no le veo la necesidad. Repito, pues si usted gusta, es cuestión suya, usted puede hacer el get y el set. Sin embargo, yo voy a dejarlo de esa forma. No necesito implementar nada más, porque repito, voy a hacer una lista de números decimales. No es mayor cosa. ¿De acuerdo? Preguntas hasta ahí, Neita. No, Inge. Listo. Entonces, miren, está definido, o definida, perdón, la estructura de los nodos. ¿Sí? Tenemos el enlace al siguiente, el enlace al anterior y el valor. ¿Sí? Luego, vamos a empezar ya con lo que tienen que ver los métodos de las listas, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes observan, ya hubo aquí una diferencia entre la lista simple y la lista doble, ¿no? Especialmente en el nodo. Nosotros aquí antes solo teníamos el dato y el siguiente. Ahorita ya tenemos el que apunta al anterior. Entonces, eso hay que tener muy presente, ¿no? Entonces, vamos a empezar. Primero, en la clase lista doble, al igual que en la clase anterior, vamos a declarar dos nodos, ¿no? El primero y el último, que son generalmente con los que siempre jugamos, ¿no? Bien es del primer nodo o bien es del último nodo. Es decir, los límites de mi lista. Está primero y el que está al final, ¿sí? La cabeza y la cola, si usted quiere verlo desde esa forma, ¿sí? Entonces siempre hacemos eso. Al igual que en las listas simples, tenemos que declarar los nodos que son el inicio y el fin. Preguntas hasta ahí. Johnny Ninabanda, preguntas. No, profe, todo bien. Ya. Seguimos. Entonces, aquí sí vamos a crear un constructor, al igual que en las listas simples, donde al nodo que se llama primero y al último le vamos a instanciar en null. Es decir, vamos a decir que las listas estén vacías, ¿no? Lo que vayamos a hacer es que se instancie en algo vacío, para que no haya basura ni nada. Simplemente en el constructor le decimos el primer y el último nodo de la lista están vacíos. Entonces vamos a crear una lista desde cero. Eso es lo que quiere decir eso. ¿De acuerdo? Listo. Preguntas hasta ahí.
Alex Chicaiza, ¿dudas? No, Inge, sí está entendido. Ya, perfecto. Entonces vamos a empezar, ¿sí? Entonces, como ya tenemos al menos la instancia de la lista que vamos a ir generando, vamos a empezar con la primera operación, que fue declarar los nodos, ya está. La segunda, que es crear la lista. Entonces, vamos a crearla, ¿no? Entonces, voy a decir que de la lista doble, voy a instanciar con LD de lista doble, le voy a decir que coja todos los métodos que voy a instanciar en esa clase. Entonces, en este momento, como usted está observando, estoy creando el objeto que me va a permitir acceder, repito, a todos los métodos que voy a ir generando en mi clase lista doble. ¿Sí? Entonces, eso es lo único que estoy haciendo. Y con esto he instanciado, he inicializado, ¿sí?, la entidad con la que voy a poder ir trabajando las listas. ¿Sí? Eso es lo único que estoy haciendo. ¿De acuerdo? Entonces, ya está el objeto de mi clase, lista doble, que se llama LD. Entonces, todos los métodos, que yo vaya implementando en la clase lista doble, los voy a poder ir utilizando en el método main, que repito, como ustedes ya saben, es el que me va a permitir ejecutar el código. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar. ¿Cuál es la primera operación? Ir insertando nodos a una lista. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar. Entonces, el primer método, ¿sí?, es un public void, y vamos a poner que sea ingresar nodos. ¿Sí? Entonces, este método me va a permitir ir ingresando nodos a la lista simple. ¿Sí? Como atributo, le voy a pasar un dato de tipo doble y le voy a llamar dato ingresado, ¿no? Lógico. En el nodo, si usted se acuerda, dije que el dato va a tener el tipo doble. Entonces, en el método tengo que respetar eso mismo. Porque ya estoy definiendo que mi lista simple va a tener como elementos números decimales. Entonces, lo más lógico es que haga eso. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí, vamos a empezar. ¿Sí? Bueno, como vamos a ingresar un nodo, lo primero que vamos a hacer es crear el nuevo nodo que vamos a ir creando. Valga la redundancia. Entonces vamos a poner un nodo que se va a llamar nuevo nodo. Y eso va a ser igual a new. Listo. Es decir, creo una instancia de la clase nodo. Lógico. Voy a ingresar nodos. Lo más lógico es que al menos cree una instancia de ese tipo para ir insertándolo en la lista que estoy creando. Lógico. ¿Sí? Luego, le voy a decir que este nuevo nodo acepte como dato, ¿qué cosa? El nodo ingresado, es decir, el parámetro que voy a ingresar por teclado. Entonces, creo un nuevo nodo, que es el que voy a almacenar en mi lista doblemente enlazada, y luego le estoy diciendo que a ese nuevo nodo, a la parte de la información, le asigne el atributo que se ingresa en el método. Es decir, si yo ahí le pongo el 5, le estoy diciendo que a la parte informativa de ese nuevo nodo le asigne el 5. ¿Se acabó? O sea, simplemente eso. ¿De acuerdo? Entonces, al igual que con las listas simples, nosotros debemos tener dos casos, ¿no? Asumir que la lista está vacía y que el nodo que voy a ingresar es el primero. Y el otro criterio, que la lista ya tiene elementos y que el nodo que voy a ingresar es el último. Entonces, es como que estoy haciendo una revisión previa del estado de la lista. Lo mismo que hacía con las listas simples. Siempre me cercioro que hay un primer elemento para poner un segundo, un tercero, un cuarto. Entonces, en este caso vamos a hacer lo mismo. Y digo, si, abro un if, si mi primer nodo es igual a null, es decir, mi lista está vacía, ¿sí?, le voy a decir que el primer nodo
sea igual a ese nuevo nodo que estoy creando. ¿Por qué hago esto? Porque estoy haciendo la primera condición y digo que mi primer término está vacío, entonces lo más lógico es que el primer término tome la información de este nuevo nodo que estoy creando. ¿Sí? Y luego vienen las referencias, ¿no? Entonces, ¿qué digo yo? El nuevo nodo, ¿sí? Punto siguiente, es decir, el enlace hacia el siguiente sea igual a null. ¿Por qué? Porque como estoy en la primera condición donde la lista está vacía, estoy llenando el primer espacio, entonces el enlace que va hacia el siguiente es nulo, porque solo hay un elemento. Y lo mismo va a pasar con, perdón, lo mismo va a pasar con la referencia hacia el anterior. También va a ser igual a nulo. Porque repito, como estamos poniendo el primer elemento en la lista, el enlace que va hacia el término siguiente es el vacío, porque no hay más. Por el momento no hay ninguno más. Y el enlace que va al anterior también va vacío, hacia nulo. ¿Por qué? Porque es el primer elemento. ¿Sí? Y terminamos esta primera parte diciendo que el último nodo de esta lista sea el primero. Lógico, porque como en esta primera sentencia considero que la lista está vacía y estoy ingresando recién el primer nodo, ese primero también va a ser el último. Entonces, eso sería la primera parte. Preguntas hasta ahí. Michael Tixet. No, Inge, todo claro. ¿Sí? Entonces, por favor, no se olvide, siempre que hablamos de listas tenemos que estar pendiente de dos casos muy especiales, que ya existe el primer término, ¿sí? Pero para ir llenando siempre tenemos que poner el caso de que la lista está vacía o de que a la lista le estamos aumentando más nodos. Entonces, esta primera parte del código, lo único que está haciendo es insertar el primer nodo. Y como ustedes pueden observar, las referencias hacia el siguiente y hacia el anterior son nulas porque es lo que dice la teoría. ¿Sí? Y para finalizar le decimos, el último término termina siendo el primero, porque hasta este momento esta lista doblemente enlazada tiene un solo término. ¿Sí? Pero, ¿qué sucede en cambio si la lista ya tiene su primer elemento? Entonces ponemos else. Es decir, vamos a suponer que la lista tiene ya el primer elemento y queremos aumentar el segundo. Entonces, ¿qué le decimos? Que el último, ¿sí?, punto siguiente sea igual al nuevo nodo. ¿Sí? Es decir, el que le sigue al último elemento sea este nuevo nodo que estoy creando, lógico. ¿Sí? Luego, le voy a decir que el nuevo nodo punto anterior sea igual a ¿quién? Al último. Es decir, este nuevo nodo se va a enlazar al anterior nodo. ¿Pero cuál es ese anterior nodo? El que estaba último. ¿Sí? Y le vamos a decir que el enlace hacia el siguiente, ¿qué tendría que valer aquí? Nulo. ¿Por qué? Porque este nodo que estoy creando pasaría a ser el último. ¿Sí? Entonces se enlaza por el lado izquierdo al anterior, al que era antes del último. Y como el nuevo nodo pasa a ser el último, el enlace hacia el siguiente va a ser hacia nulo, hacia el vacío, porque pasa a ser el último elemento. Entonces, ¿qué le digo? Que ahora el último elemento o mi último nodo sea este nuevo nodo. Lógico. Entonces, miren, todo se va cumpliendo y estableciendo el doble enlace. ¿Sí? Entonces, si usted observa la diferencia entre la lista simple y la lista doblemente enlazada, va viendo que la diferencia radica en establecer el segundo enlace.
¿sí? En las listas simples solo había un término siguiente, siguiente y siguiente. Sin embargo, ahora vemos que cada elemento tiene también que relacionarse con el anterior. Entonces, eso es lo que estamos definiendo, ¿sí? Entonces, miren, de esa forma, nosotros ya ingresaríamos los nodos. ¿Sí? Preguntas hasta ahí. Kevin Selly. Preguntas. No, Ingeris. Bueno, debe ser que tiene mal el micrófono. Carlos Tello, ¿alguna pregunta? No, Inge, todo claro. ¿Sí? Entonces, por favor, no se olviden. Aquí lo fundamental es que usted entienda lo de los enlaces. El rato que usted comprende cómo se comportan los nodos en una lista doblemente enlazada, el resto es solamente ir escribiendo el código y la referencia. O sea, usted ve que no es que yo estoy haciendo nada del otro mundo. Lo único que hago es, al último, al que le sigue al último, ahora asignale el nuevo nodo. Luego, el enlace anterior, luego el enlace siguiente, y luego, bueno, en este caso le digo que el último término de la lista ahora sea este nuevo. O sea, todo es bastante lógico, ¿no? No se olvide que la programación es bastante lógica. Entonces, es simplemente ir indicándole al NetBeans el dato y los enlaces, ¿de acuerdo? Entonces, mire, de esta forma yo voy a poder ingresar nodos, ¿sí? En primera instancia, el primero, en donde se ejecutará la primera parte del if, y luego, desde el segundo en adelante, la parte del else, porque ya existen elementos previos. Preguntas hasta ahí, Joel. Joel. No, no hay ninguna pregunta. Ya, perfecto. Entonces, mire, para poder utilizar este método, nos vamos al método main, ¿sí? Y en este caso voy a crear cuatro nodos, ¿no? Rapidito. Entonces pongo LD, pongo ingresar nodo y vamos a poner cualquier valor, ¿no? En este caso voy a poner 35, voy a poner 475, valores aleatorios, ¿no? No estoy poniendo datos que signifiquen algo, ¿no? Voy a ponerle el 6 y, bueno, voy a ponerle 4, ¿sí? En este caso les estoy poniendo, incrementándoles en 1.25. ¿Por qué? Ni idea. Me dio ganas de ponerle así, ¿sí? Entonces, miren, en este caso yo he ido ingresando 4 nodos. El primer nodo que tiene el valor de 3.5 es el que va a ejecutar la parte del if, ya que es el primer elemento, y luego los otros 3 lo único que hacen es utilizar la parte del else, el que va a permitir seguir incrementando el número de nodos en la lista. ¿De acuerdo? Preguntas hasta ahí. Preguntas. Listo. Entonces, si ejecutamos jóvenes, simplemente en este caso nos va a salir vacío. ¿Por qué? Porque la lista está. Los nodos ya están insertados en esta lista. Sin embargo, no tenemos ningún método que nos permita observar la lista. Entonces, es por eso que al momento de ejecutar no vemos absolutamente nada. Entonces, vamos a el método imprimir, es decir, mostrar lista. ¿De acuerdo? Entonces, acabamos de imprimir y podemos observar que, perdón, acabamos de insertar y podemos observar que los nodos se crean. Sin embargo, no los podemos visualizar. Entonces, vamos con el método y dice public void, ¿sí? En este caso voy a ponerle mostrar lista y listo. En este caso, el método se parece mucho al que utilizamos en las listas simples, porque a la final el objetivo es el mismo, ¿no? Mostrar la información de la lista. Entonces, ¿cómo hacíamos esto? Primero creábamos un nodo auxiliar, que en listas simples le llamé actual. Para este tema le voy a llamar auxiliar, ¿no? Entonces creo un nuevo nodo, que es el que me va a permitir ir viendo la información de los nodos que están en cada posición de la lista, ¿sí? Y luego le voy a decir que este nodo auxiliar se inicialice en el primer nodo, es decir,
que empiece la lectura desde la primera posición, desde el primer elemento. Es decir, le inicializo a ese nodo auxiliar en la primera posición y de esa forma me vaya mostrando el resto. ¿Sí? Entonces, miren, tenemos ya la primera parte. Luego venía un while. ¿Sí? No se olvide, aquí decíamos que mientras el nodo auxiliar sea diferente de null, pues me va a ir mostrando las cosas, ¿no es cierto? Entonces, no se olvide, aquí poníamos system.out.println y en el interior le decíamos que por favor nos muestre el contenido de ese nodo auxiliar, pero la parte del dato, es decir, la parte numérica. Y luego, para que esto se vaya aumentando, nosotros decíamos que el nodo auxiliar va a ser igual al nodo auxiliar punto siguiente. Es como que el i++ que generalmente se utiliza en programación, el aux punto siguiente me va a permitir que vaya de uno en uno mostrándome el resultado. Pues miren, este sería el método mostrar lista. Se parece mucho al que utilizábamos en la lista simple y lógica. Es el mismo. Porque para leer lo único que hace es recorrer. Sea lista simple o sea lista doblemente enlazada, el mismo procedimiento. Pues este método no varía casi nada con el que teníamos, ¿no es cierto? Entonces, miren, este sería el método que a mí me va a permitir ver los elementos que forman parte de la lista. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo lo utilizo? Pues vamos al método main y al igual que en la clase anterior voy a poner como que un mensaje, ¿no? Para que se vaya diferenciando qué es lo que hay, ¿no? Voy a ponerle mostrar nodos y al igual que la clase anterior le voy a poner así para que podamos diferenciar nada más, ¿sí? Entonces le voy a poner mostrar, perdón. Entonces en este caso iría lista doble punto mostrar lista. Y de esta forma el programa debería mostrarnos la lista, ¿no? En este caso el 35, 475, 6 y 715, ¿no es cierto? Entonces, miren, en este sentido, doy play y miren, me sale mostrar nodo, que es el mensajito por pantalla, y miren, 35, 475, 6 y 715. Se muestra la lista doblemente enlazada, se muestra. Están ahí los elementos. Preguntas hasta ahí, Brian. No, profe, todo bien, todo posible. Listo. Ahora, profe, pero usted nos dijo que en esta lista doblemente enlazada nosotros podríamos hacer como que dos caminos, ¿no? O sea, leer del primero al último o leer del último al primero. Entonces, ¿qué hago, profe, si quiero que se me muestre al revés? Fácil. Al auxiliar que le instanciamos en primero, ahora le vamos a instanciar, ¿sí?, en el último. ¿Listo? Y al incremento, en este caso, al que parece incremento, le vamos a decir ahora, ¿sí?, que el auxiliar, en vez de ser auxiliar punto siguiente, ahora sea auxiliar punto anterior. Es como que manejo el while y en vez de ponerle i++, ¿ahora qué le pongo? I menos menos. Entonces, en vez de ponerle aux igual aux punto siguiente, ahora le pongo aux punto anterior. Es decir, en vez de ir leyendo hacia la derecha, ahora va a leer hacia la izquierda. Y como le estamos inicializando al nodo auxiliar en el último elemento, entonces tiene lógica. Entonces, del último viene al anterior, al anterior, al anterior, al anterior, hasta que algún punto se hace vacío y se corta la ejecución. Entonces, miren, ahorita nosotros vemos que la lista nos sale en el orden que pusimos. 35, 475, 6 y 715. Si nosotros ahora ejecutamos, miren, vamos a darnos cuenta que ahora nos muestra al revés, miren. 715, 6, 475 y 35. ¿Sí? Entonces, miren,
Me mostró ahora en sentido contrario. Y de esa forma usted puede observar que se cumple, ¿no? Esto que acabo de hacer en las listas simples ni de chiste. En la lista simple solo vale auxiliar primero, aux punto siguiente, porque solo hay una dirección. Sin embargo, en las listas doblemente enlazadas, acaban de observar que yo puedo ver los elementos desde el inicio hasta el fin o desde el fin al inicio. Y se cumple, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál forma utiliza usted? Depende del ejercicio que se haga. Póngase, me conviene leer desde el inicio o me conviene leer desde el final. Ya depende, repito, del problema. Pero usted puede observar que he hecho de las dos formas y las dos formas funcionan. Preguntas hasta ahí, Nicolás. No, profe, todo entendido hasta ahora. ¿Sí? Emil, preguntas hasta ahí. No, profe. ¿Sí? Entonces, como ustedes pueden observar, ya pudimos ver la primera diferencia, ¿no? En el insertar ya vimos que teníamos que declarar el enlace siguiente y el enlace anterior. Y ahorita hemos visto que para mostrar lista ya podemos aplicar los conceptos de lista doblemente enlazada, ¿no? Irnos hacia la derecha o regresarnos hacia la izquierda y funciona. Entonces vamos dándonos cuenta que los enlaces que de los nodos que fuimos creando están bien definidos. Es por eso que al irnos hacia la derecha salen en un orden y al irnos hacia la izquierda salen en el mismo orden pero al revés. Es decir, que los enlaces están bien puestos. Bueno, vamos. Entonces, el primer método que acabamos de ver, jóvenes, ¿sí?, nos va a permitir insertar nodos, el que está aquí, al último. Es decir, nos va a permitir como que inicializar la lista doblemente enlazada y luego si ingreso un nodo va a ser el segundo y si ingreso otro va a ser el tercero y si ingreso otro va a ser el cuarto. Es decir, yo voy insertando al último de la lista, ¿sí? Sin embargo, como el manejo de lista doblemente enlazada me permite trabajar al inicio o al final, vamos a ver un método en el que me va a permitir ingresar nodos, pero que ocupen la primera posición. Es decir, yo tengo una lista donde está el 10, ¿sí? Ingreso otro nodo con el 20 y la lista, ¿cómo va a estar? 10, 20. Ingreso otro nodo, ¿cómo va a estar la lista? 10, 20, 30. Sin embargo, con el método que vamos a hacer en este momento, si yo ingreso el 5, no va a ser 10, 20, 30, 5. No, ese nodo que voy a crear lo voy a poner como cabecera. Y la lista me quedaría 5, 10, 20 y 30. Es decir, quiero insertar nodos no al final de la lista, sino al inicio. ¿Sí está clara la idea, Carlos, o no? ¿Sí me están escuchando, Marco? Sí, se Sí, escucha. sí, se escucha. Ya, perfecto. Entonces, la idea es esa, jóvenes. Repito, con este método que está aquí, ingresar nodo, lo que estamos haciendo es ingresar información al final. Es decir, vamos ingresando siempre últimos términos. El método que vamos a ver en este momento también me va a permitir insertar nodos, pero al inicio de los, ¿sí? Es decir, es como que alguien viene, se cola y se pone primero, no se pone al último, ¿sí? Esa es la idea, ¿sí? Entonces, repito, ya hicimos el método que está ahí para insertar nodos que van al final, respetando el orden de ingreso. Ahora vamos a hacer un método en el que se ingresen nodos que van a estar de primero, es decir, van a llegar a ser la cabeza de la lista, es decir, el primer elemento. ¿De acuerdo? Entonces vamos a continuar. Entonces, este método le vamos a llamar public void y le voy a llamar ingresar nodo primero. ¿Sí? ¿De acuerdo?
Y de igual manera vamos a tener que recibir como atributo un doble que se llame nodo ingresado. ¿Sí? O sea, básicamente tiene la misma estructura del método anterior, sin embargo ya van a ver dónde cambia la situación. ¿Sí? Entonces, estoy creando el método ingresar nodo primero. Repito, la idea es que este método haga que el nodo que ingrese no se vaya al final de la lista, sino ocupe el primer lugar, es decir, se convierte en el primer elemento. ¿Sí? Entonces, para eso, misma historia. Voy a crear un nodo que se llame nuevo nodo, es decir, una nueva instancia, porque repito, voy a insertar un nodo. ¿Sí? Entonces, vamos a crear primero una instancia de la clase nodo. Luego, le voy a decir que ese nuevo nodo, a la parte de la información, le asigne el nodo ingresado. Igual que el que está arriba. Igualito. Hasta ahí, la misma situación. ¿De acuerdo? Ahora, igual que hace rato, yo puedo suponer que la lista está vacía o que la lista ya tiene elementos. Sin embargo, como ustedes saben, el NetBeans no trabaja en base a suposiciones, trabaja en base a cosas lógicas. Entonces, al igual que en el primer método, nosotros vamos a tener que diferenciar. Si la lista está vacía, lógicamente ese nodo va a ser el primero. Sin embargo, si no está vacía, escribir el código para que el nodo que ingrese reemplace al primero. Entonces, empezamos. Si, en este caso, el primer nodo está vacío, prácticamente es lo mismo que está arriba, ¿no? Entonces le decimos que el primer nodo sea igual al nuevo nodo que estamos creando, porque repito, la lista está vacía. Luego le vamos a decir que al que está siguiente le asignemos null, porque repito, estamos haciendo el caso en el que la lista está vacía y estamos colocando recién el primer nodo. Pues como es el primero y el único nodo que tiene la lista, el enlace hacia el siguiente va a ser null y lo mismo sucede con el anterior. También va a apuntar hacia null. De igual manera, porque como es el primer y único nodo, el que está antes es el vacío. ¿Sí? Y luego, al igual que arriba, vamos a decir, entonces, el último elemento de esa lista, obviamente va a ser el primer nodo, porque no hay más. Ese es el caso en el que la lista doblemente enlazada, repito, esté vacía. ¿Sí? Esté vacía. Ahora, ¿qué sucede si es que la lista ya tiene elementos? Entonces, ahora sí, poner mucha atención, por favor, ¿sí? En caso de que la lista no esté vacía y que ya tenga términos, entonces vamos a codificar que este nuevo nodo que estoy queriendo ingresar ocupe la primera posición. Entonces, ¿qué es lo que digo? Primero, digo que este nuevo nodo, ¿sí? Punto siguiente, es decir, el enlace, en este caso, sea al primero. Lógico. Si yo estoy creando un nodo que va a ocupar el primer lugar, el enlace siguiente tiene que hacer referencia al que está primero, al que estaba primero. ¿Sí? Que luego ese primero se va a convertir en segundo, lógicamente. ¿Sí? Entonces, como este nodo viene a ocupar la primera posición, el enlace hacia el siguiente va a ser al que estaba en primer lugar. ¿Sí? Pienso que está todo claro. Si no, luego repito si es que alguien tiene alguna inquietud. ¿Sí? Luego, le voy a decir que el nodo que en cambio se va al anterior, ¿qué va a hacer? Hacia nulo. ¿Por qué? Porque el nodo que estoy ingresando va a pasar a ser el primer elemento. Y el primer elemento en el enlace anterior siempre apunta hacia null, hacia el vacío. Entonces le estoy dando ahorita las características de los enlaces. Y voy a decir que en este momento el primer nodo reciba la información
de este nuevo nodo. Es decir, le termino de asignar a la primera posición este nodo que estoy creando. Entonces, de esa forma, el nodo que voy a crear con este método no va a ir a ocupar la última posición, sino va a ocupar ¿qué cosa? La primera posición. Y en esas 3 líneas de código, lo único que estoy diciendo es que el enlace siguiente del nodo que estoy ocupando va a ser referencia al que estaba primero. El enlace anterior anulo porque va a pasar a ser el primer elemento y le termino de decir que ahora mi primer nodo va a ser igual a la información de este nodo que estoy creando. Y listo. De esa forma yo estaría ingresando nodos, pero ya no al final, sino ahora al inicio de la lista. ¿Preguntas hasta ahí, Fátima? No, todo está claro. ¿Sí? Entonces, voy a mi método main y ahora voy a poner otra liñita de código, ¿sí? Para ir diferenciando las cosas. Entonces voy a poner aquí, voy a poner insertar primer nodo, ¿sí? Para que ustedes se den cuenta cuál es la diferencia. Entonces, le digo, lista doble punto, voy a poner aquí, insertar nodo primero, y voy a poner 8.8. ¿Listo? Entonces yo ya tengo una lista, mira, que está 3, 5, 4, 75, 6 y 7, 15. ¿Qué estoy haciendo ahorita? A ese 8.8, con el método que estoy utilizando, le va a colocar como primero. ¿Sí? Si utilizamos el método normal, ese 8.8 iría al final, es decir, después del 7.15. Sin embargo, ahora, con este nuevo método que acabo de implementar, lo que estoy haciendo es decirle que ese 8.8 ocupe la primera posición, ¿sí? Y luego voy a decir que me muestre la lista para poder observar que en realidad se cumple, ¿no? Pero antes de ejecutar, jóvenes, voy a poner el método bien, ¿no? Es decir, de forma ascendente, no descendente. Entonces, Profe, en el último método que hicimos de ingresar nodo como el primero, ¿no faltaría declararle que en el else el enlace al anterior sea el nuevo nodo del que antes estaba primero? no te entiendo bien la pregunta. Repíteme, por favor. Que el que estaba primero al inicio enlace como anterior al nuevo nodo. No, porque lo único que estoy haciendo es hacer la correspondencia. O sea, lo único que estoy haciendo es insertar. Lo que te estoy entendiendo es que ponga como, antes de cualquier cosa, que le ponga primero punto anterior igual a nuevo nodo. A eso, algo así. Ajá. Eso es lo que... no, en realidad no. Porque al momento de que ya el primero pasa a ser segundo, ya toma la característica del else. Entonces ya referencia al primer objeto. No sé si me hago entender. ¿Sí? ¿Puedes repetir, por favor? Ya. Lo que pasa es que al momento de que yo inserto el primer nodo, el segundo ya se comporta bajo la segunda condición, ¿sí? Eso quiere decir que el segundo ya hace la referencia al anterior, que es el primero. Entonces es algo que ya el programa entiende como tal, Ok. ¿sí? Entonces, mire, Ya. buena pregunta, bastante bien, ¿sí? Entonces, mire, ¿qué hice ahorita? Utilicé el método de ingresar nodo primero como 8.8 y luego le he puesto a mostrar lista, ¿sí? Y acá le descomenté para que me muestre de forma de izquierda a derecha, que es la forma convencional. Entonces, mira.
En la primera lista, que es la primera parte, usted puede observar que se mantiene el 3.5, 4.75, 6 y 7.15, porque estoy utilizando el primer método, este de aquí, el ingresar nodo, donde cada nodo es ingresado al final. Usted puede observar que se cumple ese orden. Sin embargo, al momento de utilizar el segundo método, que es insertar el primer nodo, usted puede observar que el 8.8 que puse en esta línea de código se inserta en la lista. ¿Y qué lugar ocupa? El primero. Y luego sigue el 3.5, el 4.75, el 6 y el 7. Es decir, se cumple. Y se puede ver que se mantiene el enlace porque al mostrar nos sigue mostrando, repito, ¿sí? El mismo orden, ¿no? Entonces, ¿funciona o no funciona? Sí funciona. Como ustedes pueden observar, el 8.8 que inserté por el segundo método le ha ubicado a ese nodo en la primera posición. Y listo. Entonces, hemos visto que en este tipo de listas nosotros podemos insertar al final, como sería lo lógico, pero también podemos insertar al inicio. Es decir, que el nodo que ingresa se ubica en la primera posición, que es más o menos la lógica que utilizan las pilas y las colas, que son las siguientes estructuras de control. Entonces, ya me sirve esto como una introducción. Cuando ya dé pilas y colas, pues me van a entender por qué esto tiene bastante sentido. ¿De acuerdo? Entonces, miren, hemos insertado un nodo más, pero la diferencia entre un método y el otro es que ahora ese nodo que acabamos de ingresar ha llegado a ocupar la primera posición. ¿Sí? Preguntas, John. No, profe, ninguna pregunta. ¿Sí? Listo. Vamos, siguiente método. Vamos con el modificar, ¿sí? El método buscar y el método eliminar lo vamos a dejar para mañana por cuestión de tiempo, ¿no? Entonces vamos a hacer el método modificar y con eso finalizaríamos la clase del día de hoy, ¿de acuerdo? Entonces, nuevamente, vamos a nuestra clase lista doble y empezamos la implementación del método modificar, que no es nada del otro mundo, en realidad es algo bastante simple. Se maneja el mismo concepto de la lista simple, porque lo único que estamos haciendo es cambiar la información. O sea, no estamos haciendo nada más. Simplemente, si tú tienes ahí el 6, ahora voy a tener el 8. O sea, es simplemente cambiar la parte del dato, de la información. Los enlaces ya están trabajando perfectamente. A esos yo no les muevo. ¿Sí? Lo único que podemos modificar, repito, es la información, el contenido del nodo. En este caso, cambiar el número. Si ahí está el 675, ahora ponerle el 3.14 y se acabó. Entonces, no podemos hacer más con el tipo de dato con el que estamos trabajando. Entonces, ¿cómo quedaría el modificar nodo? Entonces, public void. En este caso voy a poner modificar nodo. Y en este caso, igual, ingresaría como atributo un dato de tipo decimal, así que en este caso sería el nodo que debo modificar, ¿no? La información que debo modificar. ¿De acuerdo? Misma situación. Creo el nodo auxiliar de la entidad nodo para que me permita ir recorriendo la lista a través de los nodos hasta encontrar el valor que quiero modificar. Luego, a este nodo auxiliar, igual le instancio en el primero para que comience la búsqueda para modificar desde el primer elemento. Y luego viene el while con el que vamos a trabajar siempre, ¿no? Entonces, mientras, ¿qué cosa? Este auxiliar sea diferente de null, hacer algo y
ustedes saben, en este caso, auxiliar va a ser igual a auxiliar.siguiente, para que recorra todos los nodos, ¿no? Entonces, esta estructura, como ustedes vieron en las listas simples, se repetía en casi todos los métodos, porque a la final tengo que recorrer cada uno de los elementos para buscar dónde está el dato que quiero modificar, o dónde está el elemento que estoy buscando, o dónde está el elemento que quiero eliminar. Entonces, esas 2, 4, 5 líneas de código que están ahí, o 4, se repiten en los otros métodos. Eso ya vimos la clase anterior. Se sigue manejando el mismo concepto. Entonces, miren, tenemos ya el nodo auxiliar. Al nodo auxiliar le hemos instanciado en la primera posición. Hemos creado el while. Está la condición ahí. Y le estamos diciendo que ese nodo auxiliar siga avanzando del siguiente en siguiente en siguiente. ¿De acuerdo? Profe, podríamos hacer para que recorra al revés. Ya vieron cómo funcionaba, ¿no? En vez de inicializarle al nodo auxiliar en primero, le pones último, y en vez de poner aux.siguiente, le pones aux.anterior. Funciona de la misma forma. Ya depende de usted si quiere hacer recorrer la lista de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. A la final debe funcionar. No se olvide que las listas doblemente enlazadas es como de doble sentido, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Una comparación. Sí. El contenido de mi nodo auxiliar es igual a la información que tengo del método, del atributo que recibo en el método, ¿sí? Lo único que voy a hacer es a la parte numérica del nodo asignarle el nuevo dato. Sin embargo, para hacerle no tan todo quemado, vamos a hacer en este sentido mediante el ingreso por teclado, ¿sí? Porque en las listas simples hicimos todo quemado, ¿no? O sea, simplemente pusimos el método y el atributo directo y no hicimos nada que ingrese por teclado. Entonces, este método lo voy a hacer así y tal vez los otros también lo vayamos así. Entonces, voy a poner un system out print line, ¿sí? Y le voy a poner ingrese el nuevo dato para el nodo. Es decir, en el método yo voy a ingresar el dato que quiero modificar. Y ya en la ejecución como tal, en cambio ingreso el nuevo número, es decir, el valor con el que voy a reemplazar la información que estoy queriendo modificar, ¿no? Entonces pongo eso y le voy a decir que ahora a mi parte de información del auxiliar, ¿sí? Del nodo, de mi nodo auxiliar, le ponga, ¿sí? No sé, pongamos de punto, en este caso next doble. ¿Sí? Es decir, que reconozca lo que yo voy a ingresar por teclado. Ahora, ¿por qué me da error? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Sí? Que d.nextDouble es una línea de código de la librería Scanner, ¿no? Entonces me voy a ir al inicio de la clase, ¿sí? Y debajo de donde están mis variables de tipo nodo, voy a declarar el escáner, ¿no? Entonces voy a poner escáner d igual a new escáner, y entre paréntesis system.in, ¿no? ¿Sí? Y obviamente importo la librería para que no haya ningún problema, ¿sí? Y la parte de abajo pues ya se me debió haber quitado el error, ¿no? Usted ve, ya no hay error, ¿sí? Y ya me acepta el d.nextDouble, ¿sí? Y listo, con eso yo podría modificar la información de un nodo, ¿sí? Repito, ¿qué hice para el método modificar? Empiezo. Primero, creé un nodo auxiliar que siempre utilizamos. A ese nodo auxiliar le instancié en la primera posición, es decir, en el primer nodo. Luego, le dije que mientras ese nodo auxiliar tenga información, es decir, sea diferente de vacío,
recorra las posiciones, ¿no? Pero, ¿hasta cuándo va a recorrer? Le puse un if. Si la parte de información de mi nodo auxiliar coincide con el atributo que yo ingreso en el método, ¿sí? Le voy a decir al usuario que ingrese el nuevo dato para el nodo. Y luego le voy a decir que le cambie la parte informativa, la parte de información de mi nodo auxiliar por lo que voy a ingresar por teclado. En la clase anterior, lo único que yo hice fue en este método ingresar dos datos. El número que quiero modificar y el número que quiero que se reemplace. Ahora, sigo insertando un atributo que es el número que quiero modificar y le voy a ingresar por teclado el nuevo número que quiero que esté ahí. ¿Sí? O sea, básicamente es eso, ¿de acuerdo? Instancié la librería Scanner en la clase para que me reconozca el ingreso de datos por teclado, ¿sí? Y eso sería todo, ¿no? Entonces, este sería el método modificar. Repito, ¿por qué no hay nada de enlaces? ¿Por qué ahí no vemos que auxiliar punto siguiente o punto anterior? Porque lo único que estamos modificando es el contenido del nodo, es decir, el número. No estamos modificando enlaces, eso no se puede, ¿sí? Lo único que podemos hacer es, repito, modificar la información que tiene el nodo, el dato. ¿De acuerdo? Entonces, es por eso que en este método no tenemos nada de siguiente y anterior. Simplemente comparamos la parte numérica del nodo auxiliar con el dato que estoy ingresando por teclado y en el instante en el que son iguales, te pide, ingrese el nuevo valor, el que quieres que sea reemplazado. Nada más. Ingresas el dato y te reemplaza y se acabó el lío. Entonces, básicamente es eso, ¿sí? Ahora, vamos a la parte del código, ¿no? Entonces digo, System.out.println para poder ejecutar, ¿sí? Y voy a poner aquí modificar nodo, ¿sí? Misma historia, le pongo la liñita, ¿no? Y bueno, en este caso le voy a poner aquí un mensajito al lado, le voy a poner ingresar dato por teclado. Porque si no se observa bien, luego no va a haber problema, ¿sí? Entonces dice, System.out.println, modificar nodo, y le he puesto ahí ingresar dato por teclado para que el usuario sepa que hay algo que ingresar por teclado, ¿sí? Y ahora, le voy a llamar al método, que en este caso es modificar nodo, y voy a modificar el 6. Entonces quiero modificar el 6. Y le voy a poner otro valor, ¿sí? Y para ver que funciona, voy a hacer otra vez el llamado del método mostrar lista, ¿no? Para que nosotros podamos visualizar si se hizo esa modificación, ¿de acuerdo? Entonces, repito, he puesto una línea, un mensaje ahí de modificar nodo para saber dónde empieza la parte de modificar. Luego he hecho el llamado del método modificar y le estoy diciendo que me modifique el 6. ¿Sí? Sin embargo, como ustedes vieron, para modificar tengo que ingresar algo por teclado. Entonces, en el instante en el que ejecute me va a decir ingrese, yo voy a ingresar cualquier nodo. Pero para ver si se hizo la modificación, he puesto mostrar lista, de tal forma que me muestre ya la lista cómo queda con el dato modificado. Entonces, miren, ejecuto y se cumple, ¿no? Miren, mostrar nodos, mostramos la lista, insertar primer nodo, está nuevamente la lista con ese 88 que insertamos como primero, y miren, modificar nodo y me dice, ingrese el nuevo dato para el nodo. Yo voy a poner 11.2. Entonces, como en el método le dije que el que quiero modificar es el que tiene el 6, ¿sí? Y luego puse mostrar lista, mil. Es con la coma. Mil disculpas. Ya, deseo con la coma, mil disculpas. Entonces, miren, ingresé el 11,2 ahora y miren, 8,8 perfecto, 3,5 perfecto, 4,75 perfecto, y en la lista original vendría el 6.
Pero como yo le dije que me modifique el 6 por el 11,2, mire, en la lista ya me sale 11,2 y luego tenemos el 7,15. Y cumple, ya se modifica la lista. Dime. Pero si habría más de un dato repetido, o sea, dos del mismo, se cambiarían los dos. Claro, en este caso se cambiarían los dos. Si yo tuviera otros 6, por ejemplo, el 11,2 se cambiaría en las dos posiciones, en los dos nodos, porque el while no se para cuando se cumple un if, sino se para cuando ya encuentra un vacío. Entonces, si hay en otro paso, hay otro número 6, le cambia el otro también. Es decir, si fuera una lista solo de 6, les cambia a todos en 11,2. Entonces, esa sí es la verdad, ¿no? En este sentido, todavía no vemos como que cambiarle a una posición específica va a ir cambiando a todos los que tengan el 6 como contenido. ¿De acuerdo? Y listo, miren. Entonces, el día de hoy, jóvenes, hemos estado viendo por un lado la parte teórica de lo que tiene que ver con las listas doblemente enlazadas del concepto, la diferencia que existe entre las enlazadas simples y las doblemente enlazadas. Hemos visto que un nodo ya no se divide en dos, sino en tres, y tiene dos enlaces, uno que va al siguiente, otro que va al anterior, y por esa condición, nosotros a esas listas podríamos revisarlas de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, ¿sí? Y hemos estado viendo el día de hoy una primera aproximación a las primeras operaciones básicas, ¿no? Que es el insertar los nodos. ¿Sí? Hemos visto de esta forma dos métodos. El primero que es para insertar nodos en la última posición. Y luego vimos un método que nos permite insertar nodos como cabezas, es decir, al inicio de la lista. Hemos visto el método para mostrar, es decir, para poder observar la información que tenemos en la lista. Y bueno, hemos finalizado la clase del día de hoy con el método modificar, es decir, cambiar la información de uno de los nodos de la lista doblemente enlazada, ¿sí? Y hemos visto que se cumple, ¿no? Cada uno de los métodos cumple su objetivo como tal. Y bueno, nos faltaría el día de mañana ver el buscar y también ver el eliminar, que como toca hacer referencia no solamente ya a un enlace, sino a dos, no es que se complica, pero como vieron al momento de insertar, ¿no? También hay que empezar a jugar no solamente con el enlace del siguiente, sino con el del anterior y luego ver el ordenar, ¿sí? Y eso, jóvenes. Entonces, eso sería la clase del día de hoy. No sé, Nicolás, si hay alguna pregunta respecto a los métodos o a cómo funcionan las listas doblemente enlazadas. Nicolás. No hay preguntas de mi parte, profe. Ya, perfecto. Emily, ¿alguna duda, alguna inquietud, alguna cosita que no esté clara? Todo claro, Inge. Ya. Listo, jóvenes. No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿No? Listo, jóvenes. Entonces, de mi parte, ha sido un gusto haber estado con ustedes el día de hoy. Si no queda ninguna pregunta, por favor, registre su asistencia y puede retirarse. Que tenga una buena tarde y nos vemos el día de mañana. Muchísimas gracias, jóvenes. Que pasen muy bien, ¿no? Una buena noche. Igualmente, profe. Gracias. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Luego, que Una buena pasen tarde. bien. Igualmente, chao, chao. Que pasen bien, jóvenes. Muchísimas gracias.